Bueno, como lo veníamos prometiendo, tenemos el placer de charlar, de entrevistar en este final de Fútbol Sin Manchas al exministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, que está aquí con nosotros. Alejandro, un placer. Muchas gracias por estar, por venir, por compartir este domingo al mediodía. Es difícil sacar al entrevistado de la familia y lo hemos conseguido. Gracias por estar. ¿Cómo estás? No, por favor, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, a ver, más allá de hablar de fútbol, más allá de ser un programa deportivo, más allá de que también nuestro rol es un poco concientizar, más allá de la pelota, es el chico, la calle, el club, el barrio. Hay un tema fundamental que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con el chico y la calle, el alumno y la calle, la educación, el crecimiento. Te contaba cuando llegabas y te agradecía el retroceso que han tenido los chicos en esta etapa de pandemia, de cuarentena. Es un paso hacia adelante para los chicos que por lo menos se vuelva un poco al ciclo lectivo. Bueno, nosotros hace más o menos 3 meses que venimos diciendo que hay que hacer esto. Siempre es un paso adelante volver, se tenía que haber hecho antes. Este año, a pesar del gran esfuerzo de los docentes y de las familias, no ha habido ciclo lectivo, como nosotros conocemos, es decir, esa experiencia de enseñanza y aprendizaje, de formación en valores, de socialización, no ha habido. Entonces, sí, claramente es un paso adelante, pero lo podían haber hecho antes. Creo que sintieron mucho la comodidad de estar en pandemia, ¿no? Y además, una cosa que es muy importante es que nosotros veamos y tengamos conciencia de que tenemos entre 800.000 y 1.000.000 de chicos que se han desenganchado de la escuela. Este año no han tenido ningún contacto con la escuela, estamos hablando de todo el país. Sí. Y calcular una cifra similar, pero podría ser bastante mayor, de chicos que han tenido contactos prácticamente inexistentes, ¿no? Porque cuando yo digo no hemos tenido ciclo lectivo, lo que digo es 2 mails por semana, 3 WhatsApp por semana con ejercicios, inclusive las plataformas digitales no reproducen lo que pasa en la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos chicos? Porque lo que yo veo es que hay grupos de presión, ¿sí?, que pueden hacer oír su voz. El fútbol, por ejemplo. Sí. Los casinos, por ejemplo. El TC2000, por ejemplo. Ahora, inclusive, a lo mejor algunas familias han podido visualizar este problema. Pero este millón de chicos que no ha tenido ningún contacto con la escuela, que absolutamente están entre los sectores más vulnerables de nuestro país, a estos chicos les condicionaron el viaje para toda la vida. Va a ser muy difícil volver a rescatar esto, ¿no? Pensá un dato, un solo dato. Acaba de salir un estudio sobre 191 países en el mundo, de los cuales toman millones de días de clase que se pueden haber perdido en todos los países. Solo el 16% los perdieron los países desarrollados. El 84% lo perdimos los países como nosotros, que somos los que más necesitamos del sistema educativo. Ahora, Alejandro, a ver, dentro de tu capacidad de haber sido el ministro de Educación de la Nación, me tomo el atrevimiento de decirte algo. Porque nosotros hicimos escuela, enseñanza. Escuela, Belgrano, la bandera, 2x2, la geografía y la historia. ¿Cuánto tiene que ver también lo social, el crecimiento, el acompañamiento, el ayornamiento del chico con la vida? Porque digamos, está bien, está todo bárbaro, tenemos que crecer, tenemos que educarnos, es parte del futuro mañana de nuestra Argentina. Pero ¿cuánto tiene que ver y cuánto han perdido los chicos en la cotidianeidad? Mucho, muchísimo. De hecho, inclusive es una gran discusión pedagógica que tiene que ver con que la escuela no es un lugar para que los chicos transcurran, entonces que pasen aunque no sepan, que estén, qué sé yo, 14 años, 15 años contenidos y salgan a los 18 años a la vida, y la vida no es eso. Por eso nosotros hablamos de educar a los chicos en el valor del esfuerzo, en el valor de la cultura del trabajo, en el valor del mérito, ¿no? ¿Por qué? Porque después la vida es eso. Cuando vos vas a venir a pedir un trabajo, un lugar, va a decir ¿no? Seguramente va a haber muchas más personas que quieren ese trabajo. Entonces vos tenés que esforzarte, tenés que haber tenido mérito, tenés que haber tenido posibilidades, ¿sí? Cuando vos, como periodista,
te llaman de un medio, te proponen algo, vos sabés que hay otras personas Sí, 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 por que supuesto. también quieren eso. La Y la competencia. escuela es la gran igualadora de condiciones. Vos fíjate, cuando yo era ministro, nosotros, después de la primera evaluación que hicimos, tomamos las 3.500 escuelas que tenían los peores índices socioeducativos del país, es decir, indicadores de educación más indicadores sociales, ¿no? Las denominamos escuelas faro y pusimos todo el esfuerzo del Estado en esas escuelas. No hablo solamente del esfuerzo económico, que sí lo hubo, pero sino pedagógico, trabajo con sus equipos directivos, trabajo con sus equipos docentes. 2 años después, esas escuelas que estaban prácticamente todas en los lugares más vulnerables del país, estuvieron por encima del promedio nacional en el operativo Aprender. ¿Sí? Es decir, no solo nos llenó de alegría, no solo nos llenó de orgullo, sino que lo que quedó demostrado, cuando vos tenés datos ciertos, ¿sí? No nos mentimos, No, está claro. no decimos que hubo ciclo lectivo en el 2020, no nos mentimos. Cuando vos tenés datos ciertos y un Estado inteligente y un Estado que hace lo que es preciso hacer, la escuela responde. Los chicos responden, todos los chicos pueden aprender, todos. No es verdad que hay chicos que hay que enseñarles un poquito esto porque vos viste y a estos chicos sí. No, todos los chicos pueden aprender y la escuela iguala la línea de salida. Por eso seguimos insistiendo en el mérito. Ahora, Alejandro, hay un puñado de chicos que son los que van a volver, hay un puñado de chicos que quedaron fuera de la conectividad, hay un puñado de chicos que van a volver a ejercer la educación con los protocolos y con los cuidados que ameriten. ¿Qué va a pasar con los demás chicos en este año que han tenido Zoom, computadora, conectividad? Digo, ¿qué pasa? Porque hoy estamos jugando a ver cómo vuelven, de qué manera se vuelve, y los que no vuelven. Bueno, es que justamente por eso cuando empezamos esta nota yo te dije, bueno, es un paso. Pero no, tienen que volver todos. Ahora, tienen que volver donde y cuando se pueda. Y el gobierno nacional no tiene que olvidar que este es un país federal, ¿sí? Que hay provincias y municipios. ¿Sabés quiénes son los que más conocen lo que pasa en su lugar? Un intendente. Un intendente. Y su secretario de Educación, un ministro provincial y el gobernador. A través del intendente, hace un tiempo me llamó el intendente de Dolores y me dijo, Alejandro, mira, yo acá quiero hacer volver a los chicos de los últimos años, ¿no? La verdad que acá no usan el transporte público en Dolores para ir a la escuela y las aulas, las más populosas, tienen 10, 15 chicos y tengo escuelas rurales con 2, 3 chicos. ¿A vos qué te parece? Perfecto, le digo ya mismo. Entonces, no es lo mismo lo que pasa a lo mejor en un distrito del conurbano, donde posiblemente mañana no se pueda volver, que lo que pasa en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, que tiene 8.000 habitantes, pueblo que se recorre de punta a punta en 25 minutos caminando, que los chicos no usan el transporte público y que no hay circulación del virus. Alejandro, ¿la política tomó de rehén a la educación o barra a los chicos? Mirá, yo creo que sí. Te voy a decir algo peor que eso. ¿Sí? Yo sé que va a sonar muy fuerte, pero el gobierno sacrificó a los chicos. ¿Sí? Porque, de nuevo, estos chicos que no han tenido contacto necesitan de la escuela, necesitan del maestro. Una computadora no reemplaza la escuela. No. Un promotor educativo que nunca me han explicado qué es, no reemplaza un maestro. Si algo nos ha dejado claro la pandemia, que el lugar donde nos educamos es la escuela y que al maestro, a la maestra no reemplaza nadie. Hay que ir a buscarlos a los chicos. Nosotros le dejamos al actual ministro un plan piloto llamado Asistiré, lo hicimos en la provincia de Buenos Aires, en varios distritos, y claramente superó todas nuestras expectativas. Esperábamos rescatar 30, 35%, llegamos a casi 80%. De aquellos chicos y chicas con los que interactuamos. El Estado tiene que ser inteligente, tiene que ir a buscarlos. No podemos dejar que quede afuera 1 millón de chicos y que haya 2 millones de chicos con poco contacto que vuelvan y no entiendan nada de lo que está pasando. El otro día me hicieron una pregunta que me dejó helado porque una persona me preguntó si un chico podía voluntariamente repetir un año de secundario. Su hijo, que está haciendo una escuela técnica y que no entiende nada.
Y él dice, no, pues yo después me voy a recibir, no sé si voy a seguir en la universidad, pero yo quiero ser técnico electromecánico y quiero saber. Sí, sí, este año no aprendí nada. No, Entonces no tengo me ningún dejó desarrollo. helado, porque no es la lógica. Los chicos nunca quieren repetir, ¿no es cierto? Hasta cuando uno iba a la secundaria y se llevaba 3, 4, 5 materias, lo único que ya uno cuando ya le quedaban 2 decía, bueno, ya estoy salvado, ya no repito, después las sigo dando, ¿no? Pero que un chico te diga que quiere repetir, es tremendo. Te quiero hacer una pregunta muy personal. A ver, no te quiero poner en lugar del ministro Trota, pero quiero ponerte en lugar de un ministro, del ministro de Educación como fuiste. Si te toca esta situación y tenés en la mano el crecimiento de aprendí o no aprendí, o el crecimiento del desarrollo a mi edad, ¿no? Voy creciendo con mi maestra, con mi compañero. ¿Qué te preocuparía más? ¿Cuál de las dos cosas que no se dé le preocuparía más a un ministro? A un ministro le tiene que preocupar que haya clases, que haya escuelas, teniendo en cuenta que el ministro de Educación Nacional no gestiona las escuelas. Entonces, a ver, yo desde abril vengo diciendo que hay que unificar el ciclo lectivo 2020 con el 2021, porque ya en abril nos dimos cuenta que esto venía para largo. No suponíamos que para tanto, ¿no? Entonces, hay que unificar ese ciclo lectivo. Si un chico está en 4º grado, el año que viene estaría en 5º, ahí tenemos que, cuando se pueda volver, tomar los contenidos de esos 2 años y con toda crudeza ver cuáles son los contenidos prioritarios, aquellos que sí o sí tiene que ver, cuáles son aquellos que puede ver un poco más superficialmente y cuáles son aquellos que no va a ver, y aceptarlo. En todo caso, salvo los que terminan nivel, podrá ir recuperándolos en su posterior escolaridad. Pero haber trabajado con los equipos pedagógicos del día 1, y vos decís, bueno, pero no sabías cuándo, no importa. Vos trabajás. Lo que pasa es que, por ejemplo, hace, no sé, 2 o 3 meses renunció la viceministra de Educación, que era la que sabía de pedagogía, y hoy el ministerio está huérfano De pedagogía. de pedagogía. Y que un ministerio de Educación esté huérfano de pedagogía, digo, es como que en este momento el Ministerio de Salud no contase con epidemiólogos, ¿no? Porque a lo que se dedica un Ministerio de Educación Nacional es básicamente a la pedagogía y a unificar los contenidos y las prácticas pedagógicas con los otros 24 ministros. ¿Cómo hacemos para equiparar ahora la educación a partir de todo esto? Porque tampoco tenemos claro qué va a pasar el año que viene. No tenemos claro cuándo volveremos a la normalidad. ¿Cómo equiparamos? Por eso es que no nos podemos resignar. Por eso es que en los lugares donde se pueda volver, hay que volver con estrategias determinadas. Y con los lugares que tarden más, hay que tener otras estrategias determinadas, ¿sí? Pero eso implica mucho trabajo, no hay que quedarse en la comodidad de, bueno, la verdad que hay pandemia, no se puede volver, hasta que no esté la vacuna no volvemos, te pongo un semáforo rojo, amarillo. No, digo, hay que tener mucha responsabilidad para esto y tomar decisiones. A veces las decisiones son acertadas, a veces son equivocadas, pero lo único que no puede hacer un gobierno es no tomar decisiones. En este caso, a ver, mira, la primera gran crisis social, económica, política que viví fue la del 89 con Alfonsín. Yo tenía 20 años, trabajaba, era terrible, en la universidad. Después viví la del año 2001, que me tocó con 2 hijos, 2 bebés, ¿no? Y también fue terrible, etcétera. Y en las dos, si vos te fijás, por supuesto que se perdieron muchas cosas, pero a los 2 o 3 años la economía repuntó, los indicadores mejoraron, la producción aumentó, pasamos de, qué sé yo, en el año 2002 de no vender casi autos, en el año 2004... A que sea una explosión. Una explosión, te sacaban promociones de todas las concesionarias, ¿no es cierto? Ahora, el capital educativo que se pierde no lo recuperas más. Nunca más, por eso te dice porcentaje, vos fíjate, aquellos países que son desarrollados, y aclaro, los países que son desarrollados porque son educados, ¿sí? Sí, sí. Porque han invertido en educación, no solo desde el punto de vista económico, sino capital político en educación, ¿no? Perdieron el 16% solamente, ¿no? Entonces, hay que estar atento y trabajar. ¿Trabajar cómo? Muchísimo, muchísimo. Y estar atento con todo y trabajar federalmente. A vos te viene un ministro de tal provincia y te dice, yo no puedo volver.
porque estoy a punto de colapsar, perfecto. Acá está esta gente, va a trabajar con tu equipo y vamos a ir previendo si se vuelve mañana, si se vuelve dentro de una semana, si se vuelve dentro de un mes, si volvemos en marzo, y vamos a plantear escenarios. Pero tengo una idea, tengo un contexto de qué es lo que voy a hacer, tengo un plan. Si se vuelve mañana tengo un escenario, si vuelve dentro de 6 meses también tengo un escenario. No es tan difícil, ¿eh? Educativamente, Alejandro, educativamente el alumno que más le va a costar va a ser aquel, voy a términos de cuando estudiaba yo, aquel que termina la secundaria y arranca el universitario. Ese va a ser el más golpeado. ¿Cuál crees vos que puede ser el más golpeado? No, todos. No, la verdad que no te podría decir eso con precisión. Quizás a lo mejor va a ser más difícil el que estaba en salita de 5 y que tiene que ingresar en la primaria, porque hoy en salita de 5 vos ya ves los rudimentos de la lectura, o sea, aprendés, entonces te faltó eso. Quizás el que termina la primaria para la secundaria, a lo mejor, y salvo en las escuelas técnicas, quien está en la secundaria puede empezar la universidad sin tener tanto de mérito, ¿no? El otro día estábamos hablando con un amigo mío y le decía, mira, la verdad que si yo hubiera terminado, no hubiese tenido 5º año, igual hubiese ido a la universidad, igual me hubiese recibido, ¿no? Perdón a todos mis profesores de 5º año que han sido muy buenos y los quiero mucho, digo, pero no creo que eso me hubiera quitado tanto como a lo mejor un nene de sala de 5. Volviendo a lo que dije antes, de que un día perdido es muy malo, 200 días perdidos es una catástrofe, si seguimos perdiendo días es un desastre. Claro. O sea, no estoy diciendo que se puede eliminar un año de la secundaria, ¿no? Alejandro, ¿cómo queda? Porque este es otro tema también me parece a saber a futuro. ¿Cómo queda parado? A ver, nosotros tenemos dos tipos de escuelas de enseñanza, la pública, la privada, y por supuesto todo lo que ha sido privado, pero todo contexto ha sentido un daño muy duro en esta pandemia y en esta cuarentena. ¿Cómo quedan las escuelas? Bueno, ¿Cómo queda eso? Mañana golpeo la puerta, quiero volver al colegio y se me cayó el pago de la cuota, dice el dueño del establecimiento, en un 80%. No sé, estoy dando cifras que desconozco sinceramente, Alejandro. ¿Cómo queda esa parte de la educación? Y va a quedar golpeada porque si vos te pensás en una educación educativa, el 85% del gasto que tiene esa institución educativa es salarios. ¿Sí? Después una escuela gasta muy poco en otras cosas, ¿no? Estábamos hablando de una escuela promedio. Entonces, estas escuelas han seguido pagando los salarios de sus docentes, ¿sí? Pero como vos decís, se le han caído cuotas. Las cuotas. Pero además gente que nunca había dejado de pagar, que va y dice, miren, no puedo seguir pagando, porque no estamos trabajando, porque no estamos produciendo, por lo que fuera, no puedo seguir pagando. Nosotros presentamos un proyecto en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para tratar de ver, de rever un poco los aportes hacia estas escuelas que demuestren fehacientemente esa caída y esa pérdida, ¿no? Porque hay que sostenerla, porque, por ejemplo, vos tenés en la ciudad de Buenos Aires, la mitad de la matrícula es de gestión privada, la mitad de la matrícula es de gestión estatal. Si mañana desapareciese toda la matrícula, todas las escuelas de gestión privada, no hay lugar para esos los chicos, para el colegio. Claro, obvio, ¿no? Por eso te lo pregunto. En la provincia de Buenos Aires es el 36 o 37%, la incidencia de la matrícula privada, y a nivel nacional el 25% más o menos. Es verdad que en algunas provincias, yo tengo el caso de San Juan, que inclusive lo hablé con los ministros de Educación de la provincia, fue uno de los primeros que volvieron o que tuvieron la intención de volver, con protocolo, etcétera, etcétera. ¿Crees Gran que tipo de ministro. Sí, y aparte aquí también en el programa ha explicado muy bien de qué manera se volvía, los recaudos que se habían tomado. Lo que te quiero marcar es, si no hubiera sido por la presión que ejerció la Ciudad de Buenos Aires, ¿crees que hoy estaríamos hablando nosotros acá de la vuelta a las clases en esta forma, o sin esa presión de la Ciudad de Buenos Aires no estaríamos hablando de las clases nuevamente? Yo creo que la presión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires visibilizó mucho una presión que ya tenían las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque las familias también están sintiendo que sus hijos se están atrasando, porque yo sé que a veces molesta a alguno que yo diga que no ha habido ciclo lectivo, pero de nuevo,
no nos engañemos. Tener una nena de 6 años, un nene de 8 años, aún si pudiese tener el Zoom, Meet, Google, alguna de esas plataformas, 4 horas sentada mirando rectangulitos negros, es imposible. ¿O vos creés que es posible tener un nene de 7 años en esas condiciones? No, yo tengo otra teoría, pero te la digo después fuera del micrófono. Digo, entonces, es terrible eso y los padres también lo están sintiendo. No solo sienten que sus hijos se están atrasando, sino también el desorden familiar que eso genera. Claro. El chico no tiene otra cosa que hacer, pero además papá y mamá pueden saber un poco de matemática, pueden saber de historia, pueden saber conjugar verbos, pero no son docentes. ¿Sí? No tienen esa vocación y esa pedagogía para enseñar, ¿no? Que sí tiene un docente. Por supuesto. Vos podés saber mucha matemática y no saber explicármela a mí. Por supuesto. Y vos me decís, pero no la ves, no te entiendo. Yo puedo ser Schumacher manejando y no puedo enseñarle a manejar a mi hijo. Exactamente. Maradona fue uno de los mejores jugadores del mundo y por ahí no puede ser uno de los mejores técnicos del mundo. Nada es traslativo, ¿no? A vos te enseña a manejar alguien que se profesionalizó en cómo enseñarle a manejar a las personas. ¿Cómo enseñarte a manejar? Exactamente. El maestro y el profesor estudiaron para enseñarme. Por eso el maestro es insustituible. Por eso esta gran paradoja de Cetera que cree que una computadora puede reemplazar a un maestro. Una computadora está bien que la tengan todos los chicos, está bien hacer planes, de hecho se siguen entregando, digo, pero el maestro es insustituible, porque además está la contención emocional, la contención pedagógica, la contención psicológica. Es la maestra que en el momento en que está dando clases se da cuenta que hay 1, 2, 3 chicas, 2 chicos que se están quedando un poco más atrasados. Es decir, que contiene a los que vienen un poco más adelantados. Las otras necesidades más allá de las educativas, yo perdóname que vuelva siempre a esto, Alejandro, pero las otras necesidades que tiene el alumno o los problemas que trae de la casa, porque a veces el maestro, el profesor, cumple un rol psicológico, más allá de que no lo sea, su función primordial. De hecho, vos fíjate que la escuela como la conocemos en nuestro país tiene más o menos 150 años, 160 años, ¿no? La escuela no solo fundó la Argentina y el concepto de argentinidad, cuando agarró a todos los que descendíamos de los barcos hablando cualquier idioma, y de hecho nuestros abuelos, bisabuelos, posiblemente analfabetos en su lengua materna, y sus hijos que hablaban un cocoliche, los metió en la escuela y les dijo, bueno, nos igualó en nuestros saberes, nos puso un guardapolvo blanco para que no se notaran las diferencias, nos hizo cantar el himno nacional y izar la bandera y nos dijo, esto es Argentina. Y creó la concepción y la idea de argentinidad. Esa escuela estuvo en todas las crisis. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo ir a una iglesia o a un templo de otro culto, no, porque yo no creo en otra cosa, a lo mejor hasta ir a la municipalidad, yo no simpatizo con el intendente, pero la escuela es la escuela de todos. Es la que nos cobijó siempre a todos. Bueno, y a pesar de ese esfuerzo de la escuela que hoy trata de tener contacto, de las directoras, de los maestros que están ahí armando los bolsones para dar a los chicos, yo siento que faltó esa contención. ¿Hay que seguir analizando los planes de estudio? Porque hasta hace poco tiempo, cada vez que se iniciaban las clases, evaluábamos las unidades y los planes de estudios, si estábamos adecuados, si no estábamos adecuados. Hoy con todo esto, que casi te utilizaría la palabra reestructuración de la educación, pensando a futuro, ¿hay que seguir evaluando esas cosas? Bueno, para eso nosotros habíamos hecho los operativos Aprender, ¿no? Que, bueno, entiendo, no sé si el gobierno actual los va a seguir, entiendo que este año no se pudieron hacer por obvias razones, pero la evaluación de los contenidos y de las habilidades, tanto las más duras como las blandas, digamos, el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinar, todo lo que tenga que ver con la tecnología, tenemos que evaluarla constantemente porque el mundo cambia constantemente. En tu profesión, yo estoy seguro que vos no haces lo mismo que hace 5 años. No. Y no haces lo mismo, o no vas a hacer lo mismo dentro de 5. Por supuesto. ¿Sí? Porque, ahora, si vos te plantás acá y decís, bueno, yo no aprendo nada más, yo con lo que sé hasta el 2020, hago periodismo hasta el último día de mi vida, vas a salir de los medios. No. Si no te ayornás, vas a salir de los medios. Te pasan por arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque continuamente todo cambia. Lo mismo le pasa a la escuela. Ya esta no es una escuela que puede estar 50 o 100 años enseñando lo mismo. No sé si recordarás,
nosotros, yo estaba en la ciudad todavía cuando se cambiaron los planes de estudio, ¿no? Que hubo escuelas tomadas, ¿no? Pero estábamos en las escuelas técnicas enseñando tecnología y uso de máquinas que habían dejado de existir en 1980. Claro. Y los planes de las escuelas técnicas de la ciudad... Taquigrafía daba yo, estudiaba yo. Exactamente. Taquigrafía, con Loli Betty. Estenografía. Estenografía con los ganchitos. Con los ganchitos. Y los planes, en el año 2013, los planes de las escuelas técnicas de la ciudad eran de 1964. Claro. ¿No? Claro. O sea, imagínate que en el 80 se inventa el fax, por ejemplo. Claro. Sí, 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 sí. Que era la tecnología que iba a revolucionar en las comunicaciones el próximo siglo. Ya no existe más. Y hoy, con un celular, en este momento hacemos así y mandamos un mensaje a alguien que está en Tokio. Sí, 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 tal cual. Y lo más lindo es que nos lo contestan al instante. ¿Te sorprendió? ¿Te llamó la atención? ¿Te lo esperabas el rol de los sindicatos educativos que han tomado en este contexto? Es que yo ahí diferenciaría. Porque UDA, que es uno de los 3 grandes sindicatos nacionales, ha dicho: nosotros, con protocolos, condiciones de seguridad, etcétera, volvemos, y yo estoy de acuerdo con esa postura. AMET, que es el otro gran sindicato nacional, que básicamente agrupa a los profesores y las profesoras de enseñanza técnica, han dicho exactamente lo mismo. Sí, con protocolo, medidas de seguridad, volvemos. Y yo estoy de acuerdo. Lo de CETERA no me asombró, porque yo creo que CETERA es la burocracia sindical, ¿no? Esa famosa confederación de la que había sido fundador ese gran maestro que fue Alfredo Bravo, e inclusive vos recordarás sus primeros secretarios generales, secretarias generales, la gente esa de la carpa blanca, ¿no? Que estaban las directoras de los colegios, ¿no? No tiene nada que ver con esto. ¿Sí? ¿Se politizó? Se partidizó, porque político es todo. Se partidizó, es verdad. Entonces, y de hecho, hoy están en una tensión muy fuerte, porque CETERA hoy es parte del gobierno, pero también se supone que debiera defender a sus afiliados. Entonces, es un gremio, por ejemplo, que se supone que ha tenido una gran conquista, que es la paritaria nacional docente, como la llaman ellos, que no existe, porque no existe que diga cuánto vas a ganar quien no te paga el sueldo, y han tenido 0% de aumento. Entonces vos imaginate el afiliado de CETERA, la rabia que debe tener, ¿no? Entonces, esa tensión es tremendo. Cuando sale Adriana Puiggrós del Ministerio de Educación, que Adriana Puiggrós es CETERA puro, hay cortocircuitos. Y de hecho no se ha vuelto a las clases, y estuvimos 3 meses discutiendo si había que volver o no a las clases, porque CETERA no quería volver a las clases. Y como básicamente CETERA maneja el Ministerio de Educación, tanto de la Nación como de la provincia, no se ha vuelto a las clases. Fue necesaria esta tremenda presión para esta concesión, que además, te aclaro una cosa, no es que ha habido un gran avance. Esto de que cada ministro puede definir en base a un criterio epidemiológico es lo que pasaba antes del decreto de Alberto Fernández. Exactamente. Cuando yo era ministro nacional, yo no definía qué día empezaban las clases en Córdoba. Nos poníamos de acuerdo todos los ministros. Pero lo definía cada gobernador con su paritaria, con su situación, con cada entre gremio. tal día y tal día empiezan las clases, entre tal día y tal día finalizan, inclusive... De hecho había diversidad de fechas también, ¿eh? Sí, había provincias que además arreglaban el tema de las vacaciones de invierno para tenerlas más o menos en el mismo... Por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires siempre arreglaban para tenerlas en conjunto. La última, Alejandro, agradeciendo la deferencia. No, por favor. Si uno tiene que empezar a hablar de clases presenciales normales a partir de... ¿Hay una a partir de o todavía no? No, eso yo no lo sé. No lo sé porque, digamos, sí, respeto los criterios epidemiológicos. Entonces, por eso lo que yo digo es, cuando se pueda, donde se pueda. Ahora, si vos tenés un distrito que está a punto de saturación hospitalaria... Es una locura que los chicos vuelvan a... Sí, igual te voy a decir una cosa. En todos los países donde 26, se ha vuelto, se ha demostrado que la escuela no es un factor de contagio. 26, ¿me copió? ¿Sí?
Pero, digo, yo entiendo eso. Ahora, cuando vos me decís, mirá, 26. acá se puede volver en días alternados. Acá podemos volver en vez de a las 8 de la mañana, que empiece a las 9, así no entramos en la hora pico del transporte. Acá, y hay que volver, hay que tener imaginación. No 26. se puede resignar Argentina a no tener clases. Nosotros tenemos que volver a la escuela, ¿sí? Y si hay que retroceder, se retrocede. En Francia, ese gran ministro que tienen los franceses, que es Jean-Michel Blanquer, ¿sí? Decidió volver. A las 2 semanas tuvo que cerrar 42 escuelas. Se retrocedió en esas 42 escuelas, pero además siguen teniendo clases. Hace 3 o 4 días está cerrado París, obviamente las escuelas también. Hola, 26, ¿me escucha? ¿No? ¿Me Bueno, copia? pero los demás siguen. Pero es una manera de adaptarse también a esta cuarentena, a esta pandemia y no estar cerrado durante años. Pero lo mismo ha pasado en Italia, lo mismo en España, no se resignan. Mirá, en estos días hay una fotografía que está circulando mucho por internet. 26. Se ve desde una ladera, la Hiroshima devastada por la bomba, un maestro parado. Ahora ya se despide, perdón que nos pasamos un y minutito. unos chicos escuchando una clase. Yo no sé si esos chicos japoneses habrán tenido un buen o un mal año lectivo. No sé si habrán aprendido sobre el sistema hídrico japonés o el sistema insular japonés. Lo que yo sé es que esa foto es el símbolo más ferviente del peso simbólico que tienen para los japoneses la educación. Y encontrás de esas mismas fotos en la ciudad de Dresden, en Alemania, en Hamburgo, en Londres devastada, la encontrás en todos lados. Entonces, ¿qué dice de nuestra sociedad haber elegido que estén los casinos abiertos, que vuelva la Copa Atención, Libertadores, 26, ya se despide, pero que las escuelas estén cerradas? Yo creo que la mayoría de la sociedad argentina prefiere que estén abiertas las escuelas. Y eso es lo que tiene que escuchar el gobierno. Gracias, Alejandro. No, por favor, muchas gracias por invitarme. No, por favor, a vos por haber venido. Señor, nos vamos con este final. Con Alejandro nosotros aquí nos despedimos. Hasta el próximo domingo de 13 a 15 con más Fútbol Sin Manchas. Gracias, adiós. Gracias, 26.